Hola, buenas tardes. Estamos con el doctor Paul Frenk, médico internista, y pues le damos la bienvenida a nuestra página de BRIM. Si tienen algún comentario de ese tema tan importante, por favor déjenlos en los comentarios. El tema de hoy es diabetes en época de pandemia. ¿Qué hacer? Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Creo que es una magnífica oportunidad de poder compartir, de platicar con toda la gente, ya sea aquellos que padecen de diabetes o aquellos que tienen familiares que padecen de diabetes, o al público en general que le puede interesar, obviamente, este tema. Y bueno, estamos ahorita pasando por una situación que todos sabemos, una situación difícil, complicada, en todos los rubros. Obviamente el ámbito médico ahorita está tomando mayor atención, pero bueno, sabemos que estamos pasando por un momento difícil, del cual obviamente pues todos buscamos sobrepasarlo de la mejor forma posible, pues llevando a cabo todo aquello que se recomienda, y en particular al tema que me han invitado hoy, que es pacientes que padecen de diabetes, específicamente diabetes tipo 2, aunque también aplica para los diabéticos tipo 1, pero sabemos que la mayor parte de nuestra población, más del 90%, tiene o padece de diabetes tipo 2. Entonces, hay varias cosas que son muy importantes y por eso en este espacio creo que podemos darle pues mucha importancia a esto. De por sí, la diabetes es un padecimiento que si no se cuida puede dar problemas. Hablo en condiciones normales, no de una pandemia. En el día a día que todos hemos vivido, la diabetes requiere de un control muy importante por parte del paciente, pero también de una muy buena comunicación con su médico. No importa si es un médico de institución, un médico privado, pero se requiere de forma muy significativa un buen control y comunicación. Y hablo en condiciones normales. Obviamente ahora que estamos pasando por una situación todavía más difícil, más complicada, se requiere aún más de este seguimiento y se requiere todavía de un mejor control del que ya el paciente en teoría ha llevado o lleva a cabo en sus casas. ¿Y por qué es esto? Porque sabemos que en la pandemia, que estamos ahorita en la parte aparentemente donde tenemos mayor afectación o vamos a tener mayor afectación en las siguientes semanas, quienes pueden tener mayor susceptibilidad para poderse enfermar son pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como lo es la diabetes, como lo es la hipertensión, como es aquellos pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. En particular, hay algunas otras instancias, pero nos vamos a enfocar a algo que es muy común y que son principalmente estas que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí lo dividimos en dos partes. Primero, ¿qué tiene que hacer el paciente? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como médicos? Entonces, el paciente, si ya era un paciente que llevaba bien sus controles, que hacía sus chequeos en forma regular, que toma sus medicamentos en forma oportuna, que acude con su médico, etcétera, etcétera, y que está bien controlado, bueno, pues tiene que seguir igual. Y este paciente no tendrá que hacer mayores cambios, sino mantener lo mismo que estaba haciendo y mantenerse bien controlado. Ahora, esto desafortunadamente es el menor porcentaje de la población diabética. La mayor parte de nuestra población está descontrolada en condiciones normales. Entonces, esto va dirigido a esta población, que es la mayor parte de nuestra población en toda la República Mexicana, que no está bien controlada, que suspende medicamentos, que no va con su médico en forma regular, que no se hace laboratorios, que no se checa la glucosa y que todo lo ubica a cómo se siente el paciente, ¿no? Que es uno de los grandes retos que tenemos como profesionales de la salud. La diabetes no es una enfermedad que podamos medir en base a cómo me siento o cómo se siente el paciente. Qué bueno que el paciente se sienta bien, eso claro que es increíble, pero eso no me dice cómo está el paciente
desde el punto de vista metabólico, o sea, de la glucosa, para saber si está bien o mal controlado. La única forma de poder saber si un paciente está bien o mal controlado es a través de los chequeos de glucosa en casa con un glucómetro. Y tenemos parámetros internacionales que nos dicen que las glucosas de ayuno deben estar por abajo de 130, que las glucosas 2 horas después de la comida deben de estar por abajo de 180 y preferentemente abajo de 140. Y el tercer parámetro es la hemoglobina glucosilada o hemoglobina A1C, que debe estar cercano a un 7%. Esos son los tres parámetros objetivos que un paciente debe de conocer y saber, y su médico también, para saber si está bien controlado, mal controlado. Fuera de estos tres parámetros que acabo de mencionar, si el paciente está por arriba de ellos, quiere decir que está mal controlado. Y requiere de un buen control, más ahora en este momento crucial de la pandemia. Así que este es el mensaje que queremos dar en este momento a todos estos pacientes que no lo hacen, que empiecen a hacerlo. Si no se checan, que se empiecen a checar. Si no se controlan con sus alimentos, que lo hagan más efectivo, que hagan ejercicio. Y voy a mencionar algunas recomendaciones un poquito más adelante que nos da un organismo internacional como es la Federación Internacional de Diabetes. Pero bueno, la idea es que todo el paciente tiene que ser responsable de sus actos y de sus hechos. Los que lo están haciendo bien, repito, pueden mantener y continuar haciendo lo que están haciendo, porque lo están haciendo bien y en teoría están bien controlados. Pero para la gran inmensa mayoría que no lo hace y que le está dando importancia a otras cosas, es el momento justo ahora de empezar a hacerlo, de empezar a cambiar sus hábitos, de empezar a hacer un poco de ejercicio, de monitorearse la glucosa en casa, de ver cómo están sus medicamentos. Y si no están bien controlados, y repito, fuera de estas tres metas que ya mencioné, hay que hacer algo. Y ese hay que hacer algo lo tiene que hacer su médico. Tiene que ayudarle a lograr estas metas de control. Pero como todo va de la mano, la dieta, la buena alimentación, el ejercicio y los medicamentos. No es nada más uno más importante que el otro. Los tres en conjunto tienen que ayudar a que el paciente se encuentre mejor controlado. Y obviamente donde nosotros entramos como expertos o especialistas en diabetes es ayudarles a que estén bien controlados. Ahorita no es el momento de dejar pasar semanas o meses para alcanzar un buen control. De hecho, lo ideal es que hace un mes, cuando empezamos con todas las medidas de precaución, ya desde ese entonces el paciente tendría que haberse puesto en línea para hoy en día estar muy bien controlado. Pero nunca es tarde. Y si hay algunos que todavía no han alcanzado esas metas de control, ahorita es cuando hay que hacerlo, lo antes posible, para tratar de que no se vayan a infectar o a contagiar de este virus. Entonces, esa es la idea y el mensaje que quisiéramos darles hoy a todos, repito, pacientes, familiares, amigos, conocidos, que le den importancia a la enfermedad, que se cuiden, que se controlen, que estén cercanos con sus médicos, que platiquen con ellos. Obviamente ahorita es raro que algún médico esté dando consulta en sus consultorios, creo que son muy, muy contados por las razones de restricción que tenemos para salir, pero sí se puede hacer de alguna forma una asesoría por una llamada telefónica, por una conferencia, etcétera, para asesorar, para guiar, para ayudar, para orientar a todo aquel que requiere de una asesoría médica con el nivel que se requiere en estos momentos para poder lograr un buen control metabólico, esto es, un buen control de la glucosa. Y ahora, a continuación, lo que me gustaría es, si bien es algo muy nuevo, esto que estamos viviendo todos, y no hay nada todavía como tal muy formal, cosas escritas, sí existen varios folletos, varias recomendaciones que nos dan las organizaciones internacionales. Una de ellas que me gusta y que me gustó para mis pacientes es la que da la Federación Internacional de la Diabetes. Y ellos nos dicen varias cosas que voy a ahondar en ellas una a una, poco a poco. Una es que tenemos que estar preparados, ¿no? El paciente con diabetes tiene que estar preparado para esta contingencia, mucho por todo lo que ya
comentamos previamente, pero no es algo de que a mí no me va a pasar, yo no tengo por qué preocuparme, eso le va a pasar a otras personas. Todos estamos expuestos y repito, aún más el paciente que padece de esta enfermedad. Así que todos tenemos que estar listos y preparados. ¿Y qué significa esto? Bueno, tener nuestros medicamentos de sobra por el tiempo que va a durar esta contingencia, porque lo que no queremos es que, híjole, ya se me acabó y no encuentro, o ya me ganaron las prisas y ya no voy a tomar, o no tengo por qué tomar nada. Que no les gane esto, que estén preparados, así como lo hacemos con nuestros alimentos, y preparamos que tengamos el refrigerador, ¿no? La comida, etcétera, etcétera, y vamos al súper o mandamos a comprar o lo que cada quien haga. Lo mismo tiene que hacer el paciente diabético. Tiene que tener un stock de medicamentos, de todo aquello que utiliza para que no le falte tratamiento en su casa. Para lograr esto, ya dije, importante la alimentación, hacer ejercicio en casa. Muchos me dicen, es que ya ahora ya no puedo salir, no puedo ir al gimnasio, no tengo que hacer, mi casa es pequeña o mi departamento. No importa, no se requiere de muchos metros para poder hacer ejercicio en la casa, en un cuarto, en la sala, en el garage, en donde se pueda. Hay muchísimas formas de hacerlo hoy en día, hay muchas aplicaciones, hay videos. Ese ya hoy en día no es un problema y todos tenemos que hacer ejercicio, pero más todavía el paciente con la enfermedad, porque sabemos que se va a mantener más saludable, van a funcionar mejor los medicamentos, va a estar mejor controlado. Así que esto no tiene un parteaguas y debería de ser un sí, sin mayores dificultades, aún a pesar de que estemos en casa. Hay que checarse la glucosa. Si no lo hacen, empiecen a hacerlo. Si no se puede diario, por lo menos cada tercer día. Ya lo que su médico le recomienda. Hay que checarse en ayunas, por lo menos, y 2 horas después de iniciar la comida principal. Y anotarlo. Y si nos salimos de los parámetros que ya mencioné, hay que hablar con su médico. Lo que no es bueno, y no nada más ahorita en época de pandemia, sino en la vida normal, es tener altas de glucosa y bajas de glucosa. Tenemos que tratar de evitar justo lo que llamamos estos picos de glucosa y estas bajas de glucosa. Y tratar de estar lo mejor controlados posibles de acuerdo a estas recomendaciones. Y para eso, la única forma de hacerlo es checándonos la glucosa, como ya comenté. Muy bien. La otra cosa es hidratarse muy bien. Si bien es algo que todos tenemos que hacer, aún más el paciente con diabetes tiene que mantenerse bien hidratado, bien alimentado, no saltarse las comidas, tener sus colaciones y mucha agua, que ayuda muchísimo a mantenernos bien controlados o mejor controlados. Obviamente, si nosotros o si el paciente en su casa empieza con algún síntoma de gripe, ya sea tos, catarro, fiebre, dificultad para respirar, tiene que hacer todo lo que se ha mencionado a través de todas las instancias en nuestro país, ¿no? Cada uno en su ciudad, y tendrían que acudir con su médico o hablar con su médico. No todo significa que es COVID, pero ante la pandemia sí se tiene que descartar, y más cuando alguien tiene esa susceptibilidad. Entonces, ante cualquier mínimo síntoma que uno tiene, es importante que se comuniquen con su médico para que él les pueda decir qué es lo que tienen que hacer, qué procede y qué hacer, y no alarmarse de primera instancia. La otra cosa que nos recomienda la Federación Internacional de Diabetes es, obviamente, mantenernos bien controlados en la casa, pero también tener una lista de teléfonos por si alguien está solo, ¿no? Ya sean adultos mayores o alguien que en casa permanece solo con la diabetes, tener lista de teléfonos de amistades, de familiares, de su médico, por cualquier eventualidad que se pudiera presentar. Tener un teléfono de una farmacia, tener el teléfono de su clínica a donde pertenecen, etcétera, etcétera, porque son contingencias que a veces nos agarran fuera de momento. Y se pone uno a buscar en ese momento y hasta puede uno tener problemas. Es mejor tenerlo todo listo, que no se vaya a usar, pero que tengan listo este tipo de contactos que pudieran ofrecerse en algún momento dado,
por lo que sea, no nada más hablo de COVID. Puede ser por cualquier otra cosa que el paciente pueda tener en su momento en su casa y que requiera de una asistencia. El otro foco que nos dan importante y que a veces no le damos mucha importancia y que ahorita sí tiene también un significado es hay que dormir bien. Porque también si no dormimos bien, amanecemos mal al siguiente día, se nos olvidan las cosas, podemos dejar de hacer cierto tipo de actividades, de tomar medicamentos. Hay que procurar dormir bien, conciliar bien el sueño, relajarse, descansar lo más que se pueda para que podamos estar también física y mentalmente mejor cada día de estos que estamos confinados a estar aislados. Otra recomendación es programar y tener actividades todos los días. No importa la edad, no importa si es alguien que está ahorita desempleado, si es alguien que no está yendo a trabajar o si es alguien una ama de casa. Hay que programarse. Todos es algo muy útil. Tener un horario, de alguna forma, a qué horas va uno a desayunar, a qué horas va a hacer un ejercicio, a qué horas va a comer uno, a qué horas va a cenar, a qué horas voy a leer una revista, un libro, a qué horas puedo ver una película, a qué horas voy a usar la computadora, etcétera, etcétera. Hay que mantenernos ocupados, porque son muchas horas de aislamiento que no es fácil poder lidiar con ellas día a día y necesitamos planear y tener ciertas actividades con nosotros mismos, con la familia, para que de esta forma también sea algo más agradable, no sea algo tan tenso. Y nuevamente, la parte psicológica juega un papel muy importante para tratar de poder sobrellevar de la mejor forma posible estos momentos. Entonces, son algunas recomendaciones que probablemente algunos digan, pues son cosas que ya conocemos, ya sabemos, son cosas muy sencillas. Sí, estoy de acuerdo, pero a veces no las hacemos. Y lo hacemos tan fácil y pensamos que es algo tan instantáneo que lo damos por hecho y a la mera hora nos rebasa y nos gana. Así que son detalles que vale la pena tener en cuenta. Y bueno, yo diría que para finalizar, antes de que a lo mejor tenga alguien alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, yo mandaría el siguiente mensaje a todos. Número 1, por favor, monitoréense la glucosa. Mantengan contacto con su médico si es que no están bien controlados para lograr un mejor control durante esta temporada. No dejar de tomar sus medicamentos o aquellos que se inyectan medicamentos que no dejen de inyectarse. Hacer ejercicio, mantenerse bien hidratados, comer saludable, tener un plan de actividades, mantener buena comunicación con su médico principalmente o con la clínica donde correspondan o las instancias de salud que les queden más cerca. No abandonen nada de esto, por más que sea ahorita un momento difícil. Vale la pena invertir, ¿no? Todo esto que acabamos de comentar para que estén saludables, para que estén bien controlados, porque estando bien controlados, las posibilidades de poder salir adelante bien de esto son mayores. Y esa creo que es el mensaje más importante, que creo que es para todos, salir bien de esta contingencia, estar sanos, superarla de la mejor forma adecuada. Y bueno, pues dejo esto abierto para algún comentario, para el foro que con mucho gusto sea necesario. Gracias, doctor. Tenemos comentarios de las personas que están interesadas en saber qué medidas debo tener en cuenta en este tiempo si alguien en mi casa es diabético. Bueno, pues un poquito lo que ya comentamos, ¿no? Si un familiar tiene diabetes, pues hay que animarlo, hay que decirle, oye, ¿cómo estás de tus controles? ¿Te estás checando la glucosa? ¿Lo estás haciendo en las mañanas? ¿Lo estás haciendo 2 horas después de la comida? ¿No te faltan medicamentos? Traten de ayudarle al paciente, al familiar, al amigo, porque a veces el paciente dice sí a todo y la realidad es que no hace algunas de estas cosas. Entonces, tratar de fomentar este apoyo, esta ayuda, para que el paciente esté bien controlado, ¿no? Eso creo que es fundamental como parte de la familia que juega un papel muy, muy importante en todo aquel paciente que presenta diabetes, ¿no? Ok, doctor, otra pregunta. ¿Los pacientes de verdad deben de estar al 100% resguardados o pueden salir con las medidas de precaución?
Bueno, otra vez, ¿no? A todos se nos pide que estemos la mayor parte del tiempo en casa, excepto cuando tenemos que hacer alguna compra necesaria o cuando tienen que salir a comprar medicamentos, etcétera, etcétera. Yo diría que todo depende. Si es alguien de la tercera edad con diabetes, la recomendación es que si él puede o ella puede evitar salir y lo pueden traer o lo pueden mandar a pedir, sería mejor. Si no pueden hacer eso, bueno, salir con todas las medidas de protección, con sus cubrebocas, con guantes si es necesario también para recoger o comprar cosas. Sí se puede, porque también son cosas vitales. Pero repito, si es caso de adultos mayores a quienes se les pudiera ayudar de alguna forma, sería mejor que no salgan, ¿no? Okay. Doctor, otra pregunta. ¿Los niños con diabetes qué deben cuidar durante esta emergencia sanitaria? Bueno, pues los niños habitualmente padecen diabetes tipo 1, aunque hay casos también más frecuentemente de niños con diabetes tipo 2. La realidad es que no diferencia mucho a lo que ya mencioné. Obviamente los niños son más activos en general, obviamente requieren de mucho más demanda probablemente en casa, pero la parte médica no debe de cambiar. Deben también de estarles checando la glucosa, estar vigilando con sus alimentos, sus colaciones. Muchos de ellos se inyectan insulina, que lo hagan en forma adecuada. Y otra vez, mantener contacto con su médico, evitar alzas de glucosa, bajas de glucosa, que son más comunes en ellos, y prácticamente todo lo demás. Muchos de ellos siguen teniendo clases en línea, pueden hacer ejercicio en casa, juegan con sus amigos a través de los celulares o del iPad o de algún otro medio. Entonces, todo lo demás es igual y no debería de cambiar en cuanto a control metabólico se refiere, ¿no? Para mantener un buen equilibrio de la glucosa durante esta temporada. Ok, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Hablando de los ejercicios, ¿cuáles son recomendables para hacer en casa, en específico para los pacientes con diabetes? Bueno, esta es una pregunta muy buena y qué bueno que la hacen. Es muy fácil porque no requerimos de aparatos. No necesitamos ni bicicleta, ni caminadora, ni pesas. El ejercicio que se recomienda es ejercicio aeróbico. Esto es poder correr en un solo lugar en la casa, por ejemplo, ¿no? Hacer abdominales, hacer lagartijas, todo tipo de ejercicio que requiere de movimiento de nuestro cuerpo es un ejercicio aeróbico. Repito, no hay que hacer pesas, no hay que hacer fuerza, es más que nada un ejercicio aeróbico y que se puede hacer en un perímetro muy pequeño, de 1 metro por 1 metro. Nada más es eso. Lo ideal es hacer por lo menos de 20 a 30 minutos, 3 veces a la semana. Si se puede hacer ahorita que estamos en casa a diario es mejor, porque repito, el ejercicio facilita y ayuda mucho el uso de los medicamentos y el mejor control de la glucosa. Entonces, con ese tipo de ejercicios es más que suficiente, siempre y cuando sea un ejercicio aeróbico como lo que acabo de mencionar. Okay. Otra pregunta, doctor. Nos pregunta Karina Martínez, ¿cómo puedo checar la glucosa de una persona diabética si no tengo un aparato para revisársela? Bueno, pues ahora sí que eso es imposible, ¿no? La única forma de checar la glucosa y que todo paciente con diabetes lo debe tener, ni siquiera debería estar sujeto a alguna duda, ¿no? Así como no falta el agua en la casa y los víveres necesarios, en un paciente con diabetes no puede faltar el glucómetro. Es la única forma de poder saber cómo está la glucosa. Aquellos que no lo tengan, comprarlo. Hoy en día hay muchísimas marcas, hay muchos precios, es muy accesible y todo paciente con diabetes debe de tener un glucómetro. Es la única forma de saber cómo está hoy en día el paciente en cuanto a sus niveles de glucosa. Gracias. Otra pregunta. ¿Es mejor utilizar insulina que medicamentos de pastillas? Bueno, no es que sean mejores. En medicina y en la parte de la diabetes no hay reglas. Muchos pacientes se controlan con medicamentos tomados. Muchos otros pacientes requieren de insulina. Muchos otros pacientes requieren combinación de insulina con medicamentos. No hay una regla.
La insulina particularmente se da en aquellos pacientes que no se llegan a controlar con medicamentos tomados, o aquellos que mantienen cifras muy elevadas de glucosa y que tampoco se controlan. Entonces no hay una regla. Lo importante es que el médico tome la decisión de cuál es el mejor tratamiento, y puede ser cualquiera de estas variedades que acabo de mencionar. Lo importante es llegar a una meta de control con los medicamentos que tenemos hoy en día disponibles. Otra pregunta, con respecto a la diabetes gestacional, ¿qué alimentos debemos consumir constantemente? Bueno, no cambia el tener diabetes gestacional, que es la diabetes del embarazo, ¿no?, a la diabetes de un paciente con tipo 1 o con tipo 2. La realidad es que aquí es muy importante la asesoría, en el caso de diabetes gestacional, de una nutrióloga o de su médico de cabecera, su ginecólogo, pero obviamente se requiere un poquito más de restricciones obvias por el embarazo para tratar de que el producto no suba o que la paciente no suba mucho de peso y que no sea un producto muy grande al nacer. Entonces, trimestre a trimestre, es muy importante ahí sí llevar un control muy estricto, muy preciso con su ginecólogo y con el nutriólogo o la nutrióloga, más que nada para que a la hora de que llegue a dar a luz esta paciente, el producto no sea muy grande, que es lo que habitualmente puede pasar cuando son pacientes que tienen diabetes gestacional. Otra pregunta, doctor. ¿Cuál es el estudio de laboratorio que debemos hacer para determinar la diabetes? Bueno, para determinar diabetes hay muchos estudios, ¿no? Desde los más simples que les acabo de mencionar, que se hacen en casa con un glucómetro. La otra es hacer una glucosa de ayunas en el laboratorio, y uno que ya mencioné, que es la hemoglobina A1C, que también es un estudio que nos ayuda muchísimo a saber si el paciente tiene diabetes o no, o tiene prediabetes, cuando es el caso, y serían los estudios recomendados. Ok, doctor. Otra pregunta es, si nos podría dar un ejemplo muy sencillo sobre la recomendación en la alimentación para un diabético. Bueno, no está tan fácil porque primero cada paciente es distinto, ¿no? Acá la recomendación y lo que yo hago con mi grupo de trabajo, yo tengo a mi nutrióloga, ¿no?, que es la especialista, la encargada de asesorar a los pacientes. En forma muy general podría decir que hay que disminuir la cantidad de carbohidratos, de azúcares. Esto es panes, tortillas, harinas, pastas, galletas, refrescos, chocolates, ¿no?, que son los que habitualmente tienen gran cantidad de azúcares. Ahora, el nutriólogo ayuda porque no es que están prohibidos para el paciente con diabetes. No hay alimentos prohibidos, pero sí hay ciertas limitantes en cuanto a la cantidad y frecuencia de este tipo de alimentos. Entonces, ahí la importancia de que un nutriólogo haga un menú, ¿no? Una forma fácil de entender esto es como hacer un traje a la medida. Cuando alguien va a comprarse un traje, o una mujer se va a comprar un vestido, es diferente como le queda a ella a otra persona, o el traje a un hombre que a otro hombre. Hay que hacerlo a la medida, porque cada quien es distinto, en talla, en peso, en edad, en hábitos, en costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que se tiene que individualizar tanto el apoyo nutricional como el apoyo medicamentoso, y de ahí que cada paciente es distinto. Pero así en forma muy gruesa, lo que ya te acabo de comentar, que son alimentos que tienen grandes proporciones de azúcares o de carbohidratos. Gracias. Otra pregunta. De la mayoría de muertes reportadas por COVID-19, ¿eran pacientes diabéticos? Si tenemos algunas estadísticas. Bueno, todavía no tenemos muchas cifras, porque como mencioné al principio, esto es algo nuevo para todos nosotros. Lo que sí se sabe a nivel mundial es que hay un mayor riesgo de poder contagiarse, aparte de todas las medidas que ya conocemos, si es que no se hacen, ¿no?, para aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Ahora, hay muchos pacientes que se han hospitalizado y que no tienen diabetes y que no tienen hipertensión y que no tienen ninguna otra cosa, ¿no? Entonces no hay una regla, pero sí sabemos que hay mayor susceptibilidad y mayor a complicaciones una vez adquirido el COVID en aquellos que padecen
de diabetes o de obesidad o de hipertensión o de algún otro padecimiento crónico. Okay, gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Los alimentos que se dicen especiales para los diabéticos, pan, chocolate, etcétera, sí son recomendables? Como lo mencioné, no hay nada prohibido, ¿no? El paciente con diabetes tiene que llevar una alimentación con ciertas limitantes. Entonces, sí puede comer pan, sí puede comer tortillas, sí puede comer prácticamente de todo, pero racionado, con ciertas limitantes. Y eso es lo que la parte nutricional le ayuda mucho al paciente para decirle, mire, sí puede, pero si se va a comer un pan, que sea un pan integral y que sea una rebanada, no 5 rebanadas. Si se va a comer unas tortillas en la comida, que sean 2 tortillas pequeñas, pero no 2 tortillas enormes, o 5 tortillas, o 10 tacos con, ¿no? 10 tortillas. Esa es la parte fina que hace la parte nutricional. Entonces, de poder se puede todo, pero tiene que tener ciertas limitaciones en cuanto a cantidad y en cuanto a la frecuencia de este tipo de alimentos, porque habitualmente estos alimentos son los que llegan a disparar más la glucosa después de los alimentos. Gracias. Otra pregunta, doctor, de Karina Martínez. ¿Cuáles son los principales síntomas que nos alertan que la glucosa es alta? Bueno, esta es una buena pregunta porque la mayoría de los pacientes que tienen glucosas muy elevadas no tienen síntomas. Y entonces por eso mencionaba yo algo al principio y lo vuelvo a recalcar. La diabetes no se puede medir por cómo uno se siente. Yo veo pacientes que tienen glucosas de 600, 500 y están como si nada. Y van a trabajar, ¿no? Bueno, cuando se podía ir a trabajar antes y hacían su vida normal y andaban con 500 y 600 de glucosa. Entonces, habitualmente el paciente descontrolado, con cifras de glucosa fuera de los límites, la mayoría no tiene síntomas. Y entonces, ¿qué hacemos con los pacientes? Checar la glucosa. El paciente se puede sentir perfecto, pero si tiene 350, o tiene 280, o tiene 400, algo no está bien, aunque él se sienta bien. Y el paciente debe de controlarse, aunque se sienta bien. Cuando llega a haber síntomas, que no es lo habitual, pero cuando llega a haber síntomas, el paciente se queja de mucho cansancio, de mucha fatiga, el paciente va muchas veces al baño a hacer pipí, el paciente le da mucha hambre, baja de peso, pero repito, esto no es lo habitual. Lo habitual es que el paciente no tenga ningún malestar y la única forma de saber realmente y de evaluar si un paciente está bien o mal controlado es checándonos la glucosa con el glucómetro. Repito, todo paciente con diabetes debe tener un aparato en su casa y debe de checarse. Otra pregunta, doctor, de Elisa Mirfon. Si el paciente diabético está controlado, ¿el COVID-19 es menos agresivo? Bueno, aquí no podemos hablar de agresividad, es muy difícil saberlo, ¿no? Ya le ponía yo el ejemplo hace rato de pacientes que no padecen de nada y les da COVID y están en su casa y salen adelante. Pacientes que tampoco tienen ninguna enfermedad y están hospitalizados en cualquiera de las clínicas u hospitales. Entonces no hay una regla. Lo que sí sabemos es que si está uno mejor controlado, si no sale uno de la casa, si toma uno sus precauciones, obviamente el riesgo será menor. Más para aquellos que padecen de la enfermedad. Y relacionado a esta pregunta que le hacíamos, nos cuestionan que si tienen algunos síntomas diferentes los pacientes diabéticos con COVID-19. No, la única diferencia sería que, otra vez, ¿no? Aquel paciente que se infecta de COVID-19 habitualmente tendrá los síntomas comunes de gripe, tos, de resfriado, malestar de garganta, calentura, ¿no? Fiebre alta y probablemente falta de aire. Lo que sí es importante y que no es exclusivo de COVID,
puede haber un paciente que tenga una infección urinaria, ¿no? Que no es COVID, pero lo que sí es común en un paciente que tiene una infección es que la glucosa se dispara si es que antes el paciente estaba controlado. Eso sí puede ser una forma de decir, ah, caray, qué raro. Yo me mantenía muy bien de mis glucosas de ayuno, me mantenía yo muy bien en mis glucosas después de comer, llevo mi alimentación, no he suspendido mis medicamentos, hago ejercicio, ¿no? Todo que muy bien hecho. Y de repente se dispara la glucosa, sin un causante aparentemente. Entonces ahí habría que checar si no hay alguna infección. Y repito, no tiene que ser COVID, pero en el caso de COVID, seguramente se puede disparar la glucosa y puede ser una alerta también. También nos preguntan que en los pacientes con diabetes tipo 2, ¿cuál es el índice o rango del nivel de glucosa que deben manejar? Entonces ya lo mencionaba yo, los vuelvo a repetir. Lo que llamamos las metas de control, que es para todo tipo de pacientes con diabetes, principalmente a los diabéticos tipo 2, que es nuestra mayor población. La glucosa de ayuno debe estar entre 80 y 130 miligramos por decilitro, que así es la medida. La glucosa 2 horas posterior al inicio de los alimentos debe estar preferentemente abajo de 140 y no arriba de 180. Y el tercer parámetro es la hemoglobina A1C, que es el promedio de glucosa de los últimos 3 meses y que debe estar cercano a un 7%. Esas son las 3 medidas que debemos de tener. Ahora, algo que me ha pasado mucho en todo este tiempo, pacientes me dicen, bueno, es que no quiero salir a hacerme análisis de sangre o no quiero que nadie venga a mi casa a checarme o a hacerme análisis de sangre. Y está bien, tienen razón. Todos de alguna forma tenemos algún temor. Bueno, yo les diría que se pueden hacer 2 cosas. Una es, si prefieren no tomarse análisis de sangre, checarse en su casa. Con el chequeo de la glucosa diario cada tercer día, de la forma como les he comentado, es suficiente para que el paciente y el médico sepa qué hacer. Ahora, si alguien quiere hacerse análisis, porque tiene un laboratorio cercano, porque saben que hay una hora donde no va mucha gente, o lo están haciendo citas para que no se junte toda la gente, y obviamente los laboratorios están haciendo todo de por sí se hace con mucho cuidado, ahora con más cuidado, bueno, pueden hacerlo, tienen que ir con su mascarilla, con sus guantes, ¿no? Bien, bien orientados en base a todas las medidas que todos nos conocemos, y lo pueden hacer. Pero si no desean hacer análisis de sangre, con el puro chequeo de glucosa es suficiente. Podemos, sin duda alguna, ayudarle a los pacientes durante toda esta época que dure el aislamiento con los puros chequeos de glucosa, pero sí es importante hacerlos. Otra pregunta, doctor. ¿Es real que si se hace una cirugía bariátrica se revierte la diabetes? Bueno, ya nos salimos un poquito del tema, pero bueno, hay algunos estudios que nos dicen que sí, pacientes obesos, principalmente con obesidad mórbida, o sea, que son muy, muy, muy obesos, que no tienen diabetes, y lo más seguro es que tienen prediabetes, después de estas cirugías, metabólicamente se regularizan y sí, sí puede pasar. Ok, doctor. ¿Con algo que quisiera terminar como alguna recomendación? Pues sí, recalcar otra vez que todos tenemos que hacerlo, pero en particular los pacientes con diabetes, que se cuiden, que no dejen de hacer lo que hemos recomendado hacer, los que ya lo hacían, que lo mantengan haciendo, los que no lo hacían, que lo empiecen a hacer, que se chequen, que mantengan comunicación con su médico, que no dejen de tomar sus medicinas, que no se guíen por cómo se sienten, sino por cómo están los niveles de glucosa, y que ante cualquier duda, síntoma, malestar o simplemente el descontrol de la glucosa, hablen con su médico para que logren un buen control mucho más estricto de lo que habían estado haciendo antes y más durante este periodo de la pandemia, ¿no? Y bueno, pues que todos salgamos adelante y que ya podamos seguir viendo a nuestros pacientes más adelante como lo hacíamos en el consultorio, ¿no? Pues muchas gracias, doctor, por su plática con este tema que nos interesa a todos, y pues agradecemos todas sus respuestas, ¿no?, a los comentarios.
pues muchas gracias a ustedes y bueno, a tomar con calma todo esto, no desesperarnos, a echarle ganas y a estar bien controlados todos en casa. Y bueno, pues la mejor de la suerte para todos ustedes también. Un saludo muy afectuoso para todos los que nos escucharon. Muy buenas participaciones, muy buenas preguntas. Y bueno, ahora llevarlo a la acción con cada uno de nuestros pacientes. Gracias y síganos en las siguientes transmisiones con BRIM y los médicos. Hasta luego. Hasta luego.